Estoy muy emocionada de presentarles nuestro primer video podcast, un caso de éxito de una pareja de nuevos hoteleros. Toman un hotel en caos y en cuestión de meses logran estandarizar toda la operación, implementar sistemas de control a todo nivel, tanto de calidad, servicio al cliente, costos, ingresos, y logran duplicar tanto su participación de mercado como sus ingresos. Inclusive en algunos meses logran cuadriplicarlos. Con nosotros, Mariana Garita y Mauricio Semprini. Un gusto. Bienvenidos y muchas gracias por compartirnos esta aventura y esta experiencia. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias a ustedes por considerarnos para este primer podcast. Nos sentimos muy honrados de poder compartir nuestra experiencia con nuevos hoteleros. Para nosotros este extraordinario caso. Mariana y don Mauricio, ustedes eran hoteleros de profesión, tenían experiencia en hostelería. ¿Cuál era su área profesional, su expertise, su área de experiencia previa a tomar este hotel? Bueno, no, en realidad ninguno de los dos era hotelero. En mi caso particular, yo soy diseñadora publicitaria de profesión y recientemente había sacado una maestría en innovación y emprendimiento, pero no tenía la más mínima idea de cómo o de lo que involucraba la gerencia de un hotel. Hola a todos. Bueno, yo soy italiano, vengo de Rimini, una ciudad muy turística, entonces una media idea de la dinámica de un hotel la tenía, pero nunca había manejado directamente el hotel. Yo soy más experto en el área del restaurante, que obviamente es una parte vital para un hotel, pero sí, toda la dinámica ya de ventas, de protocolos y ya de la parte de la housekeeping eran totalmente desconocidos. Entonces, por eso que realmente no teníamos muy clara la idea de cómo seguir el proyecto adelante de la forma correcta, ¿verdad? ¿Cómo era la situación cuando ustedes llegan a este hotel y deben de tomar el control? Tienen esta propiedad con un número superior a 20 habitaciones, por ahí, menos de 30, ¿verdad? Y hay que llenarla cada noche. Tiene una operación de alimentos y bebidas, está funcionando y tengo que levantarlo, tengo que controlarlo. ¿Qué siento que me encuentro? ¿Cuál era la situación a nivel de la información y de los indicadores claves y de las herramientas que tenían? Teníamos información de quién era el cliente, cuáles eran los segmentos, cuál era la tarifa promedio, los datos de ocupación, de tarifa promedio a los diferentes niveles de ocupación, cómo podía acceder a esa información, quién era mi cliente, cómo andaba el tema de control de costos, qué dudas tenía, cuáles eran mis sentimientos, cómo era el equipo humano con el que contaban. ¿Y qué sentían? ¿Cuáles eran las preguntas que se planteaban y el sentimiento general? Bueno, para nosotros fue todo un reto iniciar realmente porque no contábamos ni con la experiencia, ni con información clara, siquiera que nos diera como un rumbo por dónde empezar o por dónde partir. En el momento en que tomamos en el hotel, el PMS era súper básico, o sea, el programa que se utilizaba para llevar toda la gestión o la administración no nos daba información, ningún indicador clave de los que acaba de mencionar, ni ocupación, ni segmentación, o sea, creemos honestamente que no existía, o sea, y si existía estaba muy bien esculpido porque no lo llegamos a encontrar. Entonces, sí, al principio el sentimiento era un poco abrumador. El equipo era un equipo bastante grande, eran más de 30 personas divididos en los departamentos de recepción, mantenimiento, seguridad, alimentos y bebidas, housekeeping. Entonces sí sentíamos que el equipo trataba de dar lo mejor de sí, ¿verdad? De cada uno trataba de dar lo mejor, pero sin una guía clara era muy difícil realmente que hubiera orden en cualquier departamento. O sea, todos los departamentos estaban bastante caóticos al inicio. También nosotros contábamos con información, por ejemplo, de tarifas, estaban establecidas, pero no sabíamos de dónde habían venido.
Entonces también había como que empezar un poco. Diferentes entre otras y otras. Sí. Bueno, O sea, ni siquiera eran las mismas. No había una política. No había una política que coincidiera una con la otra, entonces se veía muy desordenado. O sea, la primera impresión, a mí lo que me gustó mucho con doña Susana fue la sensación de la llegada, el sense of arrival. O sea, desde ahí todo empezaba mal. Desde la plataforma no había este punto. Entonces, esto fue la parte más frustrante. O sea, entrar en una dinámica donde todo estaba separado, era un puzzle sin respuesta. Entonces ahí fue exactamente el momento en donde decidimos que la única forma para poder llevar adelante este proyecto y poder hacer algo con un cierto tipo de éxito, porque siempre nos tiramos al éxito. O sea, para nosotros el goal es lograrlo. Pero o sea, a este nivel se necesitaba un profesional que nos diera una consultoría, un orden que nos pudiera guiar hasta donde queríamos. Entonces, eso fue lo que pasó. Sentían esa sensación de caos, y que hubieran 30 personas no necesariamente era algo que se sentía bien. Sí, claro, porque teníamos una responsabilidad enorme detrás. Entonces ahí fue cuando estábamos súper seguros de que no era el momento para improvisar. Definitivamente necesitábamos acompañamiento profesional. No es momento para improvisar. Claro. Hoy improvisar es un fracaso garantizado, casi seguro. Estamos a un nivel de performante hoy en día que en todos los tipos de negocio, con el nivel de tecnología que hay, con el nivel de preparación que hay, la improvisación era algo del pasado. Ya ahora un negocio exitoso no puede prescindir de una consultoría, de una preparación previa. Sí, y se llegaba a preguntar al equipo que tenían y no tenían las respuestas, ¿verdad? También. Exacto. Ajá, las Sí, respuestas. ese es el punto. Y también hay que identificar el lugar donde estamos. Esta es una zona rural, entonces tiene un tipo de recurso humano que obviamente tiene un contenido un poquito más, ¿me entienden? Un poquito más, ¿cómo puedo decir? Práctico, no tan... empírico, no tan profesional. ¿Me entiendes? Capacidad de saludar, capacidad de relacionarse de forma formal con el cliente y además construir una cierta motivación, porque al final, si un empleado viene a trabajar para ganarse el sueldo, lo único que quiere hacer es ver a qué hora termina su día de trabajo para irse. O sea, esto fue otro reto importante, ver el cambio que hubo a nivel de motivación que se creó con el personal que se involucrara en el proyecto, que esa es la cosa más importante. Sí, generar ese engagement, digamos, por parte de los colaboradores para que también se sintieran parte de algo que por mucho tiempo sentíamos que más bien estaban deseando tener guía, pero no la tenían. Entonces, por eso fue también para todos como un momento muy emocionante. Y pertenencia. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué son los pensamientos, las sensaciones que se tiene en este hotel? Yo creo que el principal sentimiento que teníamos en ese momento era frustración. Definitivamente era diario, o sea, todos los días apagar incendios, todos los días esperar. Más bien, si había un día tranquilo, como que nos sorprendíamos realmente, que hoy no tuvimos como tantas cosas que solucionar. Pero sí, era frustrante trabajar tantas horas, estábamos ahí siempre, no teníamos días libres y no ver los resultados era muy frustrante. Sí, y también yo que era también socio del proyecto, también un poco de sentirse perdido porque era mucho dinero y había cuentas por pagar. Entonces no era solamente el tema de sentirse frustrado porque no se lograba tener algo tangible después de tanto esfuerzo, sobre todo porque las cuentas, los bancos empezaban a reclamar, los proveedores. Entonces era ir a dormir y no poder dormir. O sea, yo me llevaba todo a la casa, a la noche, pasando horas a ver qué es lo que hago. Entonces era agobiante, frustrante y al mismo tiempo desgastante. Esa es la palabra. De hecho, en el momento que sentimos este cambio, que logramos agarrar la situación en mano, empezamos a tener el equipo junto y empezamos a ver los resultados, de pronto se cayó esta pena y empezamos a vivir, empezamos hasta a disfrutar, porque ahí está el punto, disfrutar de lo que haces. Entonces, cuando sabes hacerlo, lo disfrutas. Yo creo que ahí está un poquito
la parte, la Exacto, clave, ¿verdad? sí. Del caos al control. Ajá. A tomar el control y a tener ese plan que han hecho, que ya ahora sí. El control creo que es un término, es difícil llegar al control total. Orden. El orden, porque siempre las cosas pueden, todos los días siempre Claro. suceden cosas interesantes que solucionar. Hay que tener también un poquito de espíritu, de ganas de solucionar problemas cuando suceden. Hay que tener un poquito también este skill. Pero al final, cuando ya tienes orden, el solucionar un problema es mucho más fácil. Así que creo que hemos encontrado paz cuando encontramos orden. ¿Qué les aportó el diagnóstico en las áreas tanto operativa, de recurso humano, de alimentos y bebidas, de TI, mantenimiento, operaciones en general? Y bueno, un poco la parte de controles. Sí. Bueno, nosotros ya habíamos identificado desde que entramos, obviamente, problemáticas que saltaban a la vista, ¿verdad? Entonces ya estábamos como un poco adelantados sobre lo que había que trabajar, pero después de nuestra primera reunión fue que decidimos definitivamente este es el servicio con el que necesitamos empezar, o sea, un diagnóstico que nos dé todos los insights de absolutamente todas las áreas y cosas que tal vez no son tan obvias o tan notables para nosotros. Entonces yo creo que si lo tengo que poner en una palabra, el diagnóstico nos dio claridad y guía. Nos dio respuestas Exacto. a tantas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, claro, por eso. Entonces eso ya despejó bastante las nieblas. Además que, bueno, el documento fue entregado súper completo, ¿verdad? Después de muchísimo trabajo de investigación, de primero nosotros poder darles información casi inexistente, o sea, eso Exacto. fue todo un tema, un reto. A mucho trabajo de inspecciones, entrevistas, ¿verdad? En sitio. Y ya una vez que tuvimos ese documento, realmente nos dimos cuenta, o sea, nos abrió totalmente ¿verdad? Las posibilidades, porque venía también muy detallado con instrucciones. Entonces, en donde nosotros ya sabíamos más o menos qué podíamos, por dónde estaba el camino bien, pero en lugares donde no teníamos absolutamente la más mínima idea, por ejemplo, el área de housekeeping, lavandería, o sea, para nosotros era como de lo que menos tenía problemas en el hotel, y claramente nos dimos cuenta que en el diagnóstico más bien era una de las partes donde más se nos estaba yendo el dinero, por ejemplo, que eso, o sea, no teníamos ni idea. Del utilizo de los materiales, de la lavadora, de cómo cargarla, del peso, de los químicos que más uno piensa mejor se lava, de lo contrario, porque lo que hace es dañar el tejido. Entonces llegaron una serie de knowledge que nosotros decimos, wow, nosotros pensamos que estábamos bien y era donde estábamos peor. Y ahí va la ignorancia. O sea, cuando uno quiere hacerlo solo, no va a tener jamás la capacidad de lograr detectar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque solamente un profesional te lo puede hacer notar. De hecho, se puedo decir la mía en esta parte. A mí lo que me encantó del trabajo de doña Susana fue la entrevista. Entrevistó a todos, casi 40 empleados. Los entrevistó a todos y le hice una perfil psicológico, y nos entregó un perfil donde se entendía realmente el valor humano de esta persona, qué tipo de aporte podía dar al hotel por su forma de trabajar, su forma de contestar, y cuánto realmente era importante seguir invirtiendo en esta persona o mejor cambiarla. ¿Por qué? Porque muchos decían que su sueño de trabajo era totalmente otra cosa. Entonces ahí ya te estás dando cuenta que están trabajando ahí para ganarse un sueldo, no porque quieren desarrollar una profesión. Entonces esto fue otra parte para mí muy interesante, muy reveladora de lo tanto que esconde este tipo de negocio. Un montón de detalles. El éxito se funda sobre los detalles. Entonces fue realmente inspirador verte trabajar. Muchas gracias. Sí, eso es algo común. Me llamó la atención que mencionaras housekeeping y lavandería. Se nos olvida, a veces se hacen proyectos que arquitectónicamente son una joya. La piscina más bonita, la que ganó el premio, la mejor de la zona, pero parece mentira, si no tenemos estandarizado el procedimiento, cómo se va a limpiar, el nivel de cloración, la experiencia del cliente ahí, puedo llegar a una piscina casi que me da repelús, babosilla, con algas. Igual
en la habitación, nuestro negocio, en un negocio de alojamiento es rentar esa habitación y la experiencia que va a tener. Entonces, camarera A lo hace bien, camarera B se le olvidan las toallas, entonces eran 3, pero no hay toallas, tengo que pedir toallas, esperar, o la toalla está rasposita, ¿verdad? Más bien son toallas, o la ropa de cama está amarilla, gris, huele a grasa corporal, no se siente aquella frescura, aquella delicia de cama. El de mantenimiento se conversa con la camarera a las 6 de la mañana al lado de la suite que están pagando mi tarifa más alta, gritos, viste, y el partido, y lo que pasó, y el accidente, y mis huéspedes que han pagado una tarifa altísima ahí y los despiertan sin tener la menor noción, y tenés pala, escoba, sí, y el radio les da el susto, y todo ese, ¿verdad? El camarero le toma la orden primero al caballero que a la dama en la mesa, y los cubiertos, ¿verdad? No están pulidos, o sea, esa parte donde viene la estandarización, pero en lavandería, y dejamos a la señora que limpia, ¿verdad? Y entonces va bien esa administración de algo tan importante como el blanco, ¿verdad? Que va al cuerpo, que va a la cara del huésped, y cómo está esa administración, y a veces esa administración en manos de tal vez, muchas veces es la persona más empírica, ¿verdad? Y luego el inventario en varios miles de dólares, ¿verdad? En productos que por qué los pedimos no sabemos, la calidad, ¿verdad? Y bueno, todos estos detalles que mencionabas se nos olvida, o sea, arquitectónicamente es precioso, pero luego esa experiencia sucia la habitación, que a veces no la encontramos porque no hay la palabra clave, que es lo que ustedes llegan a hacer, estandarización. Así es como la visualicé, no solo arquitectónicamente, sino a nivel de lo que van a vivir sí, operativamente lo que va a vivir ese huésped en habitación está estandarizado, y entonces ya me aseguro que así va a ser como lo vivan. No, la cajita está mala, tengo que llamar, media hora, espérese, aparece el chico o no aparece, ¿verdad? Todos esos detalles. ¿Cuál es el plan de acción que implementan a nivel de comercial, segmentación, clientes, calidad, alimentos y bebidas, operación, recurso humano, seguridad, TI, contable, financiero? ¿Qué medidas fueron claves? ¿Qué creen que fueron acciones que fueron claves, que le dieron un golpe de timón a la situación que tenía el hotel, al caos que sentían inicialmente? ¿Qué fue clave? Bueno, después de tener el diagnóstico decidimos enfocarnos en las áreas que estaban más críticas, obviamente. Una de ellas era recepción, que también al ser el corazón, ¿verdad?, que unía a todos los departamentos, si recepción no estaba bien, los otros departamentos estaban, ¿verdad?, shaky. Entonces empezamos ahí, generando procesos de absolutamente todo, de check-in, de check-out, de manejo de efectivo, de respuestas a los clientes, de checklists diarios para saber qué tenía que hacer un recepcionista. Y creo que aquí la parte clave también fue la decisión de cambiar de PMS, que era un trabajo enorme, o sea, que en ese momento tal vez no era el momento adecuado, cualquiera hubiera pensado que no era el momento porque teníamos muchísimo que hacer, pero más bien nosotros lo vimos como es el momento perfecto de empezar con el lienzo en blanco, o sea, cambiemos de PMS y cambiamos todo. Entonces aprovechamos ese movimiento, digamos, para cambiar, replantearnos las tarifas, crear la segmentación con ayuda de ustedes, estrategias de venta también, perfiles, todas las comunicaciones de los clientes. Cliente tipo. Ajá, exacto, también. A quién dirigir nuestro las producto. Temporadas, incluso me recuerdo. Los segmentos. Los segmentos. Cambiamos un poquito las temporadas de acuerdo a la zona, hicimos el análisis competitivo. Se cambió también el sistema de alimentos y bebidas, el sistema de control, punto de venta, que estaba alineado
al sistema de Para que recepción para que interfazara. interfazara todos los datos. Entonces tenemos en tiempo real todo lo que consumían las habitaciones. Este era el famoso orden que estábamos hablando antes. Cuando tenés orden, lográs solucionar los problemas mucho más fácil porque lo tenés ordenado. Entonces, esto fue un reto importante, pero era necesario, sumamente necesario. Yo creo que es por donde hay que empezar. Sí. Y no era Realmente. que le sobraba el tiempo, ni que estaba el hotel vacío, ni No, cerrado, ni que no, era al contrario. temporada baja, Todo lo ¿verdad? contrario. Ni que era temporada baja y que podían y que no tenían otras cosas que hacer para meterse en lo que implicaba, porque se había hecho se había analizado qué implicaba, cuál era el plan de trabajo de hacer una implementación. Voy a hacer un inciso de PMS que has mencionado, el Property Management System, ¿verdad? El software para manejar la parte de reservaciones, recepción. Puede tener solamente estos módulos o puede tener módulos de BA, que sería la parte contable que interfaza. En este caso, tenían antes una de estas opcioncitas que hay en la nube, ¿verdad? Que parecía que era bien, ¿no? Parecía que... Sí, más que todo nosotros donde vimos como la deficiencia en el momento era la poca accesibilidad de servicio al cliente, que nosotros en ese momento lo necesitábamos muchísimo. Entonces cuando quisimos cambiar de PMS, igual lo hicimos súper bien, les contratamos a ustedes una asesoría para que nos presentaran varias opciones para ver cuál era el PMS que en ese momento se adaptaba mejor a nuestras necesidades, y nuestra necesidad creo que más importante en aquel momento era recopilar información, que no teníamos nada. Entonces un PMS que nos pidiera reportes de ocupación, de más o menos para ver cómo se estaba comportando la segmentación. Comenzamos a trabajar con segmentos que no teníamos definidos realmente, como agencias, asociaciones solidaristas. Entonces Ahí es donde de una aumenta. vez agregamos con una base de datos, fuimos agregando base de datos también en el PMS, que era algo que sinceramente no sé ni siquiera si se podía hacer en el PMS que teníamos antes, porque ya que lo íbamos a cambiar no nos tomamos el tiempo de aprender el PMS anterior que ya venía, digamos, Sí. a ser reemplazado. Entonces, sí, fue una decisión clave, tal vez la más importante de todo lo que hicimos, pero nos suavizó, digamos, el proceso después de pasar por todo ese cambio de información, que sí fueron momentos muy tensos, porque me recuerdo que comenzamos, casi que estuvimos live con el PMS nuevo en octubre, que en octubre aquí en el Caribe es full temporada alta. Ajá. Entonces ese traslado, digamos, de todas las De todas reservas las que reservas. teníamos en el otro PMS, y no creas, o sea, sí tuvimos un par de problemillas de que algunas reservas no se pasaron bien y overbookings. Pulguillas, y- exacto, sí. Claro, pero bueno, siempre suceden. Eso es parte. Sí, se tomó una decisión que era valiente y retadora en ese momento. Estamos a De las hecho, puertas por de el la riesgo que temporada nos tomamos, pico. Ajá. por el riesgo que nos tomamos, no fue bien, porque tampoco fueron muchas. Claramente que un pequeño error humano existió, pero realmente no, por el volumen de información que se tuvo que trasladar, no fue considerable. Estamos hablando de un 0 punto, ni siquiera 1. Entonces, pero sí, es un problemilla que cuando sucede siempre es un poco desagradable, ¿no? Sí. Tener que arreglar algo con un cliente cuando viene seguro que llegue y no tiene la reserva en temporada alta, que no tienes dónde meterlo en otro lado porque todo está lleno. Exacto. Pero realmente fue un riesgo calculado. Sí, pero también quieres que no implicaba un trabajo importante de configuración. Tal vez en la parte de meter mucha información o muchas reservas se logró agilizarlo, buscarle ahí algunas estrategias, pero al final era de una vez empezar a revisar, recuerda, todas las recetas de bebidas, de comidas, Ajá. a reclasificar familias, Sí. porciones, a replantearnos entonces la nueva segmentación, ¿verdad? Ya nuestras metas de participación en esos segmentos, y todo eso era también era un tiempo, ¿verdad? O sea, quieres que no había, sí, tal vez lo limitadito que había que pasar, pero también toman el tiempo de hacer todas estas decisiones de una vez para configurarlo bien, involucrados ustedes desde el inicio. No lo hizo el proveedor que llegó con el segundo de recepción, que era el que tenía tiempo, y así siguió, ¿verdad? Sino que toman, y eso es clave, me parece. Eso tiene ¿verdad? mucha lógica, porque yo creo que el primer step cuando quieres volver a meter tu negocio en el mercado y que sea exitoso es exactamente ordenar los precios, ordenar
que lo que está vendiendo, a quién lo estás vendiendo y que los precios tengan calculado tu ganancia, tu margen de ganancia, porque si usted no tiene realmente claro a quién estás vendiendo y cuánto es que va a ganar con este precio, con esa tarifa, estás trabajando y es lo que estaba diciendo antes, y una frustración total porque no ve resultado. Entonces es vital que se haga este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque esto define, pone claridad, pone orden ya a las tarifas, a las ganancias que usted va a tener, ya proyectar tus inversiones futuras va a ser mucho más fácil porque ya sabes cuánto es que te queda. Entonces obviamente fue abrumador porque en temporada alta, en la parte de restaurantes de alimentos y bebidas, entonces clasificar todos los platos, hacer toda la receta, y obviamente Mariana en la parte de la recepción. Yo tuve un pequeño breakdown. O sea, siempre muchísimo. Pero bueno, igual creo que nos ayudó también a hacerlo juntos. O sea, los dos entendíamos cómo nos esamos sintiendo. Entonces, de repente... Un par de lloraditas. Parábamos un momento, un día y decíamos, ok, necesitamos un tiempito de relax para recargarnos. Una pizzita, pero digamos una así, cenita. cuando se logró, que decimos, se terminó, fue una sensación muy satisfactoria. Se logró algo bien bueno. Sí. Consideramos de haber hecho, obviamente gracias a ustedes, un muy buen trabajo. Sí, ya era otra sensación. Nos sentíamos muy cómodos de tener una infraestructura fuerte y bien hecha, sobre donde podemos construir el futuro del business, de la dinámica del negocio, porque ya había algo claro, sólido y bien hecho por un profesional. Nosotros obviamente le pusimos lo nuestro, los músculos, pero las ideas, todo venía con sus consultorías, obviamente. Sí, también nos sentimos acompañados de un grupo de proveedores, ¿verdad? Que se volvieron amigos también, que eran ya personas que nosotros habíamos elegido, porque antes era todo como que se heredó de cierta manera. En cambio, estos sí eran como proveedores que investigamos, estuvimos en entrevistas con ellos, nos conocimos y sí, se volvieron como parte, digamos, de nuestro éxito. Y hasta ese éxito que nosotros sentimos, o ese alivio cuando todo terminó, por así decirlo, se sentía también con los proveedores. O sea, todo el mundo era como, que estaba de lo lograron. que nos fue súper bien con todo. ¿Sí? Qué bien, excelente. ¿Alguna otra que recuerden que haya sido clave? ¿Algún cambio en la operación? O la reestructuración de la lavandería. Seguramente los protocolos. La estandarización. Esto dio un cambio a 180 grados completo, porque ya, sobre todo en el housekeeping, porque daba un orden, finalmente se había llegado a tener una orden clara de lo que tenían que hacer, no había forma de olvidarse. Mariana generó una linda hoja de listas, donde está la lista de limpieza, la lista de inventarios, que nosotros vendemos estaría en apartamentos, entonces no es un cuarto con almohada, sábana y paños, era un apartamento con platos, vasos, copas, electrodomésticos, probar todos los electrodomésticos. Entonces llega el cliente, el tele no va, el aire no. Entonces lo que cambió fue que la chica de limpieza, cuando llegaba, primera cosa, empezaba a probar todos los equipos. Después empezaba a hacer todo y ya llamaba a mantenimiento para que en estas 3 horas mantenimiento pudiera solucionar el problema. Y después empezaba a contar todo el inventario. Entonces, si faltaba algo, ya llamaba a la bodega para que traeran lo que faltaba, una cuchara, un vaso que se rompió, cosas así. Y después de eso empezaba la limpieza. Pero ya la parte más importante de reactivar en el apartamento lo que faltaba o lo que no estaba funcionando, ya estaba en proceso. Eso fue un cambio increíble. Otro fue el del mantenimiento, donde estaba toda una serie de trabajos de horarios diarios. Esto no el corte de la chapia es desde 11 no en la mañana, en la tarde, porque en la mañana hay gente que duerme, en la tarde está la siestita, uno vuelve, quiere dormir un poquito, entonces fines de semana, y exacto, no nunca hacerlo los fines de semana, o avisar a los clientes el día antes, mira que vamos a tener la máquina cepilladora del jardín, entonces uno dice, ok, me voy, sé ya que en esta hora mejor no estoy en el hotel, pero sé cuándo irme y no escuchar el sonido, que obviamente en un lugar outdoor normal que haya trabajo de jardinería, pero hay que saber cuándo hacerlo. En la limpieza de la piscina en la mañana, no demasiado temprano para que no... Todo esto se implementó y dio al cliente, obviamente, una sensación mucho más placentera del vivir
la estadía en el hotel, pero para nosotros un orden increíble, porque ya se habían protocolado, cada semana hay que hacer esto, entonces se habían ya protocolado los trabajos diarios, los trabajos semanales, los trabajos mensuales y todos los trabajos preventivos de la prevención, porque el gran aporte que llegó también de la experiencia con usted fue no tanto arreglar el problema, prevenirlo. O sea, si usted tiene un cierto tipo de mantenimiento preventivo, el aire acondicionado no te dura 3 años, dura 10. Entonces, toda esta serie de cosas que obviamente en la parte estructural de un hotel, la parte de mantenimiento puede llegar a asumir un costo muy, pero muy significativo. Entonces, lograr mantener el mantenimiento bajo control y con trabajos preventivos te permite bajar mucho gastos, que son lo que al final quitan los márgenes de ganancia. Ahí eso lo gasto. Y esto fue un cambio importante. Y el tema de las piscinas, que esto siempre entró con un profesional que venía, que nos hacía, que era en mano a uno de mantenimiento que ni siquiera sabía que era esta gotita de la otra. ¿Me entiendes? O sea, el tema de la piscina, fundamental. Vamos a la playa, la piscina tiene que ser impecable. Claro. El color del agua, el profumo del agua, la sensación cuando tocas la pared de la piscina, que tiene que ser perfectamente lisa. De todos estos detalles vinieron. Sí. Y luego esto te sube la productividad del personal, porque no es cuando se acuerda. ¿Cuándo fue que giramos los colchones? Exactamente. Hace 2 años, 3, era el del asiento, el de la 200, porque hay un calendario, está calendarizado. Entonces te sube también, o dónde anda fulanito, hoy qué habrá hecho, y como no he tenido tiempo de hablar con él, tiene 15 días que su productividad, quién sabe también cómo quién va, hizo el ¿verdad? trabajo. Hay unas que, porque ya vamos a darle un premio productivo, porque el muchacho este mes todo lo que arregló funcionó, o la persona que después de tanto trabajo y de constantes fallos o imperfecciones, sí, ya se le hace una llamada de atención, pero no es esto que... Con sistemas de reporte. Exacto, con sistemas de reporte, porque esto que le arregló, yo no sé, la clásica, yo no sé, todo el mundo quitándose, no. Aquel día estaba haciendo mantenimiento del abastecimiento, el muchacho de nombre, entonces ya yo puedo investigar qué pasó, que esto te da la posibilidad no solo de solucionar un problema con un empleado, también premiar a quien se lo merecen, porque es importantísimo. Y también nos ayuda en la motivación, porque entonces ya no es transmitir aquella frustración a todos porque estamos en eso, sino que ahí avanzamos, ¿verdad? Porque entonces ya es el que no cumplió el checklist, ¿verdad? O el de la función que no quedó no conforme, lo puedo separar y el resto del equipo sí va avanzando en ese proceso, ¿verdad? Entonces, sí, es importante reconocer también el mérito, no solamente el que no está haciendo bien el trabajo. O sea, premiar al que está trabajando bien porque sirve de ejemplo para los demás. Eso es importantísimo. Creo en la parte de la empatía que se genera entre el empleado y el management del hotel. Crear este tipo de environment donde el empleado se siente parte de un proyecto y que si lo hace bien, no es solamente bien, porque los tenía que hacer. No, si lo haces bien, voy a generar después de tantos premios un regalo. No sé, cosas así y que motivan obviamente a sentirse especiales, a sentirse mejor, porque está la parte del dinero, pero está la parte también emocional. Uno pasa un tercio de su vida trabajando normalmente. Entonces, este tercio de su vida o es placentero o puede ser frustrante. Usted lo logra hacer placentero, vas a generar automáticamente una empatía que va a servir, obviamente, al hotel. Para compromisos. Claro, exacto. Sí. ¿Qué cambios percibe el cliente? Ese cliente que llegó en el hotel que ustedes toman el día 1 al hotel al cabo de este proceso de 9 meses. ¿Qué experimenta? Bueno, creo que parte importante de lo que nosotros sí pudimos aportar era el servicio al cliente, porque bueno, mi esposo ya es natural, digamos, en eso, por toda su experiencia de restaurantes y demás, con el servicio al cliente impecable. Y yo, sea como sea, en mi experiencia corporativa, siempre igual se reflejaba en dar un buen servicio al cliente. Entonces, supimos que ese era el enfoque tal vez que le queríamos dar al hotel y era lo que mejor podíamos aportar. Así que realmente nos enfocamos en eso,
bueno, después de modificar procesos, estandarizar, ¿verdad? Entrenar al personal para que también ellos entendieran, porque se daba muchísimo que ellos pensaban, bueno, solo recepción y alimentos y bebidas tiene que ver con el cliente, pero no, o sea, realmente, como me acuerdo que usted nos decía, bueno, puede ser que esté pasando el jardinero y en ese momento ese es el único empleado colaborador que ve el cliente y lo llama a él. Y él le dice sí, o no sé, ¿verdad? Y ya, y con él murió la queja o la pregunta o el comentario. Entonces sí nos tomamos el tiempo realmente para capacitar a todos y que entendieran que el servicio al cliente 5 estrellas, como decía usted, venía de principio a fin, o sea, desde la persona que está en el parqueo, que le indica dónde parquearse, hasta el que le ayuda con sus maletas, el bellboy, ¿verdad? La chica de recepción, hasta tal vez la persona que te fue a dejar un paño extra o lo que sea. Entonces, sí. O hasta el empleado que te topas ahí de camino preguntándole algo, siempre la forma es la misma. Que sea el que parquea los carros, que sea el de mantenimiento, que sea una chica de limpieza, siempre siente este mismo compromiso de parte del empleado del hotel, que no prescinde pues, solamente porque es de parqueo, que sea diferente la experiencia de cortesía y la experiencia de te soluciono el problema inmediatamente. Entonces, forma de hablar. Ajá. No, vemos aquí, mae. Entonces, ¿qué rasta? Entonces, ¿qué pasa? Ya la forma de explicarle cómo relacionarse al cliente, la forma de cómo tiene que saludar y la forma de cómo le tiene que responder. Cierta forma, tipo inmediatamente, con mucho gusto, para que sientan que es prioridad. No como, sí, ya ahora voy. No, paro lo que estoy haciendo porque usted es lo que voy a darle prioridad en este momento, a prescindir de lo que estaba haciendo. Esto fue una parte importante de este tipo de cambio. Y que no se logra solo porque se los digo una vez, sino que ustedes entran en un proceso de formación, de establecimiento de estándar. Es así, hay un tiempo, ¿verdad? Y hay un sistema interno, ¿verdad? Había un sistema donde llevamos récord de las peticiones, de qué, y hay todo lo estoy mirando, ¿verdad? Y entonces, y el creer que estamos en la industria de la hospitalidad, ¿verdad? Sí. Y eso es todo, ¿verdad? Tal vez ustedes lo tenían muy claro y muchas veces el propietario o quien toma el hotel, la gerencia, lo tiene claro, muchas veces, no siempre. Pero cómo hacer que hasta el último colaborador, ¿verdad? Hasta quien está en seguridad y es la primera cara y eso no se hace solo porque lo digo, ¿verdad? Hubo también un proceso y un costo, ¿verdad? Sí. Y un costo, pero era una inversión calculada, ¿verdad? Claro, y con respecto a los clientes, bueno, sí, fue casi inmediato, yo diría un par de meses, quizás a lo mucho, que se comenzó a ver el cambio, ¿verdad? De pasar de tal vez tener ese montón de comentarios negativos y quejas, ¿verdad? Que uno le frustraban, ok, ¿cómo le contesto a este? ¿Cómo le contesto a este? A pasar de repente de comentarios bonitos y felicitando incluso a cierta gente específica, ¿verdad? Ya eso casi que nunca sucedía, que alguien escribiera un comentario, ¿verdad? Felicidades a este bartender que me atendió excelente. Entonces nosotros obviamente tomamos esas referencias, ¿verdad? Y comenzamos a hacer eso que decía Mau, como un proceso como de incentivar también a los chicos, decirles, vean que está funcionando, no es solo por necedad, o sea, esto realmente funciona y los clientes lo están notando, tanto en las plataformas externas sucedía como en sitio, o sea, comenzamos a preguntarle al cliente cuando estaba haciendo el checkout cómo estuvo todo, cómo le fue, tiene algún comentario, alguna sugerencia, inmediatamente si lo tenían, porque no todo era, ¿verdad?, perfecto, tal vez tenían alguna sugerencia con, no sé, algo que sucedió de mantenimiento, de housekeeping, entonces lo anotábamos, inmediatamente nos poníamos detrás de eso, entonces el cliente realmente sentía como que se le estaba tomando su parecer y su comentario en serio, ¿verdad?, no nada más como luego nos encargamos de eso y exactamente, se nos fue. Sí, y el tiempo, tal vez que ahorraron al principio, que como comentabas antes, quiero hablar con la gerente, ¿verdad? O quiero hablar con gerencia, de estar escalando y el tiempo en eso y ahora, otro incendio, ¿verdad? Cambia un poco el escenario, ¿verdad? En cuanto a esa experiencia. Yo siento que la sensación, cuando las cosas empezaron a trabajar bien, fue muy armónica en todos los repartos.
digamos que de pronto mantenimiento empezó a funcionar, de pronto housekeeping empezó a funcionar, de pronto los clientes no se quejaban, empezaban más bien a ser cumplidos, como que bueno, que bien, venimos hace 3 meses, fue un completo desastre, pero nos gusta el lugar porque estéticamente es muy bonito, ahora es increíble, Mike, que cambia. Entonces, y la recepción que empieza a funcionar, las redes que empiezan a vender, las reservas que empiezan a entrar, todo sucedió muy armónicamente, pero casi todo al mismo tiempo, o sea, vino de la mano todo junto, ¿me entiendes? Fue un proceso que englobó todas las pequeñas partes que nos pusimos a trabajar separadamente, o sea, el housekeeping, pero es como que se logró armónicamente que se desarrollara todo en conjunto y que todo fue como una flor que se abrió, o sea, fue algo muy... Fue una orquesta, no sé cómo decirlo, pero de pasar de una sensación de perdición y frustración en unos pocos meses, podemos decirlo, estábamos con unas sonrisas así. Sí, fue un cambio completamente a todo nivel. Sí, se notó el esfuerzo y el plan llevado a cabo. ¿Cómo ven hoy la experiencia de gestionar un hotel después de este proceso? ¿Y qué consejos podrían darle a alguien que está en el punto de partida o que están todavía en esa sensación de caos, de falta de control, de no tengo la información, de no tengo el equipo, no lo he inventariado adecuadamente? ¿Qué podríamos decirles después de haberlo vivido en carne propia, la aventura y el reto y las decisiones que tomaron? Claro, bueno, así como lo acaba de decir usted, realmente fue toda una aventura. Para nosotros este viaje fue una experiencia que nos dejó demasiadas enseñanzas y bueno, hoy por hoy yo por lo menos le doy mis respetos totales, así me quito el sombrero para cualquier persona que gestiona un hotel porque realmente involucra un mundo gigante de cosas, ¿verdad? Que uno tal vez no se imagina, pero sí necesitas como ser bueno en muchas cosas o por lo menos identificar situaciones clave, detalles clave para darle una buena experiencia a un cliente, porque es de principio a fin, ¿verdad? Acá no es como un restaurante, por ejemplo, que alguien se te sienta en una mesa, en 1 hora, hora y media ya te vas y te olvidaste de ese cliente. En un hotel la gente vive. Nos pasaba muchísimo como teníamos un hotel de apartamentos que se nos quedaban 2 semanas, por ejemplo. Entonces llegas a ser casi que amistad con el cliente y ser parte de eso. Entonces también eso fue muy lindo, como tener esa exposición a todo tipo de personas, ¿verdad? Conectar con los colaboradores. Definitivamente una experiencia muy bonita. Y bueno, con respecto al consejo, yo por mi parte el mejor consejo que les puedo dar es que busquen ayuda si sienten que las cosas están saliendo de control y que no tienen el conocimiento tal vez para lidiar con ellas, porque a veces tal vez ¿verdad? Por sentir que nosotros podemos, por ese orgullo que tal vez nos vence, no buscamos ayuda hasta que sea muy tarde. Escuchando amigos que te dicen, no, yo conozco un tal que es muy bueno. No, tiene que ser con referencias. Por eso que en el trabajo de investigación que hicimos en el momento que nos sentimos completamente abrumados por todo lo que estaba pasando, cuando encontramos con su hotel, fue un trabajo de investigación, no fue solamente nosotros preguntamos previamente quién eran, qué hacían y obviamente nos dimos cuenta que eran como líderes en este mercado y trabajar con ellos fue como salir realmente de un túnel. Empezamos a ver la luz en pocos meses. Entonces, un pequeño esfuerzo económico, obviamente, si quieres volver a entrar en el mercado, el esfuerzo económico, y hay un esfuerzo económico que al final lo recuperas empezando a ganar pronto, porque seguir en la niebla significa seguir perdiendo o manteniendo un negocio siempre ahí como medio flote, nunca surgiendo en algo exitoso y brillante. Eso yo creo que es importantísimo saberlo y para nosotros esta experiencia fue así, demasiado clara y demasiado evidente. Hemos tenido un cambio en meses, no en años, en meses. Y en el negocio no es fácil tener un cambio así radical en poco tiempo. Pero al final nos dimos cuenta que realmente nos faltaba no poco, nos faltaba exactamente una serie de detalles que solamente un profesional te puede dar. O sea, puedes ser bueno cuanto quieras, pero si no sabes la regla del juego, no puedes jugar.
Entonces mejor buscar ayuda con una consultoría de gente profesional que tenga referencias. No, nada más tengo un compa que sí sabe hacer eso. Entonces buscar profesionales que tengan referencia como consultor. Sí, también ponerle corazón, ¿verdad? Porque ustedes nos decían muchísimo, no basta nada más con buscar la ayuda, o sea, tiene uno que realmente tener el compromiso de querer surgir y querer salir adelante, porque si no, o sea, ustedes pueden poner tal vez el 50% del trabajo, pero el otro 50% tiene que venir del propietario, de la persona que les esté contratando. Entonces yo creo que también el consejo es ponerle corazón y compromiso a que uno quiera que las cosas salgan bien, porque solo así, con esa combinación, solo así se va a poder lograr. Bueno, fue un placer compartir esta experiencia con todos los que están escuchando y les deseo todo el éxito del mundo, les deseo que vivan lo que hemos vivido nosotros. Y con esto hacemos un brindis al mundo y al éxito. ¡Salute!